empieza a brillar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Julieta y somos estudiantes de tercero primera de Fines. Estamos acá desde la cancha de Ponce haciendo este bloque. Estas son mis compañeras. Un gusto, Silvana. Mi nombre es Viviana. Y vamos a hablar sobre los científicos del CONICET, víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina. En clases anteriores vimos un informe con muchas imágenes y a raíz de eso hicimos una investigación sobre estos científicos desaparecidos. Cada grupo trabajó historias diferentes para conocer quiénes eran, qué investigaban y qué pasó con ellos. Durante la última dictadura militar, entre 1976 y 1983, muchas personas fueron perseguidas, secuestradas y desaparecidas. Entre ellos había estudiantes, trabajadores, docentes e investigadores científicos. El terrorismo de Estado también afectó al sistema científico argentino. Muchos investigadores del CONICET fueron perseguidos por sus ideas, su compromiso social o su participación política. Esto produjo pérdidas humanas, también un gran daño al desarrollo científico educativo del país. Y en esta ocasión, voy a hablar de Mario Oreste Galupo. Él fue científico del CONICET. Sus amigos le llamaban Coqui. Él era becario del CONICET. Nació en Rosario, Santa Fe, en 1952. De profesión era ingeniero, docente, universitario. Fue graduado con el mejor promedio a los 21 años, porque desde su primaria veían que era muy inteligente. En 1974 obtuvo la beca para desarrollar la investigación sobre simulación híbrida de procesos. También se desempeñó la docencia en la Universidad Tecnológica Nacional como ingeniero de Asinta. En octubre de 1976 fue asesinado, consecuencia del accionar ilegal de las fuerzas represivas. Unas semanas antes, su esposa María Graciela Saúl, fue secuestrada. Ambos militaban en la organización Montoneros de la provincia de Santa Fe. Martín Tour Sarkisian fue un destacado botánico, docente e investigador argentino nacido en 1925. Se especializó en el estudio de las plantas vasculares y medicinales de la Argentina, realizando importantes aportes al conocimiento científico de la flora del país. Trabajó durante muchos años en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, donde llegó a desempeñarse como jefe de la División de Plantas Vasculares. También estuvo vinculado a la Universidad de Buenos Aires y al CONICET, participando en investigaciones y formando a nuevos científicos. Su trabajo fue reconocido por la calidad de sus investigaciones y por su contribución al estudio de las plantas con usos medicinales. El 5 de julio de 1977, durante la última dictadura militar argentina, fue secuestrado en su domicilio y posteriormente desaparecido. Hasta la actualidad continúa siendo una de las víctimas del terrorismo del Estado. Su legado científico sigue siendo valorado por investigadores y estudiantes de las ciencias naturales. Bueno, muy bien. Yo voy a hablar de la científica Alicia Graciela Cardoso. Estudió geología en la Universidad de Buenos Aires. En paralelo a sus estudios universitarios, Alicia comenzó a trabajar en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Desde allí ingresó al CONICET. Casada con Miguel Feni Sánchez, tuvieron 2 hijas. El 25 de agosto de 1977 fue secuestrada junto a su esposo, siendo asesinados el 6 de octubre de 1977 en un enfrentamiento armado entre las Fuerzas Armadas y la policía de la provincia. Se sabe que sus cuerpos fueron enterrados como NN en el cementerio municipal de General San Martín. Alicia cursaba una licencia por maternidad en el momento que fue secuestrada, y el CONICET le mandaba constantemente, la instigaba, le mandaba telegramas instigándola a que se presentara a trabajar, y su papá contesta a estos telegramas diciendo que Alicia había sido secuestrada por gente que no conocían y que hasta el momento no sabían nada de ella.
el CONICET, el 2 de noviembre, el interventor del CONICET declaró cesante a Alicia, dando como justificar sus inasistencias al trabajo. Y décadas después, el CONICET le reconoce y le repara su legajo y la homenajea públicamente. Hoy, a los 50 años del golpe cívico-militar, recordamos a Liliana Elida Galletti, nacida el 5 de septiembre de 1945. Fue profesora de Historia Moderna, becaria del CONICET en 1974, militante del Partido Revolucionario de Obreros Argentino. Fue autora de ensayos especializados en historia económica social y lamentablemente el 13 de junio de 1977 fue secuestrada en su domicilio a los 31 años. Un gran operativo por policías y oficiales del ejército, sometida a torturas durante 3 meses en Banfield. Desde ese entonces fue una víctima más. Por eso recordemos la memoria y la justicia para no volver a cometer los mismos errores del pasado. Solo queremos libertad. Bien, bueno, yo voy a estar hablando de Manuel Ramón Saavedra. Él era un bibliotecario de la Biblioteca Nacional y del Museo Argentino de las Ciencias Naturales. Él militaba en una organización de defensa de los derechos humanos y se cree que, bueno, a raíz de esto, él empezó a denunciar en 1970 todas las desapariciones de personas en ese momento. Estaba muy metido en esto y por esta razón, el 14 de julio de 1977 fue secuestrado en su domicilio y desde ese momento hasta ahora permanece desaparecido. No se sabe absolutamente nada sobre su caso, se dice que lo vieron en algún centro de detención, pero hasta el día de hoy continuamos sin saber nada sobre él. Claro, como muchas personas, muchos científicos, bueno, como fue pasando en cada trabajo o en cada participación que haya tenido cada uno, fueron desapareciendo por sus pensamientos, en donde militaban. Por estar en contra. Claro, siempre del terrorismo de Estado, que si no pensaban como ellos, no debías existir. O sea, claro, te sacaban, pero... Sí, había una represión absoluta al pensamiento contrario. Sí. Y era tan fuerte que terminaban pasando estas cosas. Sí. En todos los trabajos y aspectos posibles pasaba lo mismo. Sí. Y la verdad que trabajar con estos temas este cuatrimestre, mientras uno más va investigando y más se va metiendo en el tema, es como que vas encontrando más historias y te va llevando a seguir conociendo cosas. Y la verdad que fue un hecho para nuestro país que dejó muchas huellas, muchas marcas. Muy doloroso. Muy dolorosa, tristeza para aquellas familias que han perdido, ¿no? Quizás muchos compañeros nuestros pudieron aprender a partir de esto muchas historias o a entender qué pasaba en ese momento de la dictadura. Tal cual. Y sí, sin ir más lejos, también acá en Moreno, donde nosotros vivimos, hubo muchos lugares donde llevaban personas y centros de detención y lugares clandestinos que la verdad que hoy uno se entera de esas cosas, por lo menos yo personalmente. Sí, cómo afecta en todos los aspectos, porque hoy estamos hablando de científicos, bibliotecarios, pero incluso ellos que capaz uno no lo relaciona tanto, estaban metidos en organizaciones como de defensa de los derechos humanos o iban en contra de ese pensamiento y por esa razón terminaban pasando estas cosas. También el hecho de que no sabían nada, permanecían desaparecidos y se lo dice que lo ven en ciertos lugares, pero... Claro, y después el mismo CONICET se encargó de buscar para ayudar a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas, para buscar a sus nietos y encontrar muchos de desaparecidos, para encontrar, digamos, su familia. Obviamente, para darles a sus familias el derecho de saber dónde están sus personas desaparecidas, ¿no? Si están con vida o no. Así que bueno, eso. No sé, bueno, y van a quedar viendo algunos audios de nuestros compañeros, de otros científicos, hablando de otros científicos, para saber un poquito más de la historia de estas personas. Y como reflexión final,
Sus historias representan a muchos científicos y estudiantes que fueron víctimas del terrorismo de Estado. Creemos importante recordar estos casos para mantener viva la memoria, la verdad y entender los derechos humanos. Perfecto. Como tenemos acá una imagen, memoria, verdad y justicia por los desaparecidos, por aquellas víctimas que fueron víctimas de la represión de un Estado terrorista y para que no vuelva a ocurrir nunca más. Gracias por estar con nosotros y denle like, síganos y compartan, por favor. Y bueno, y sigan al otro programa que viene después Con mucha de más nosotros. información. Nos vemos la próxima. Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Hola, buenas tardes. Somos estudiantes del programa Fines de la sede de la cancha de Ponce del turno tarde. Mi nombre es Analía. Hola, yo soy Jocelyn. Mi nombre es Sara. Bueno, este año vamos a estar llevando adelante un proyecto de acción que consiste en la realización de un streaming destinado a mantener viva la memoria colectiva en el marco de los 50 años de la última dictadura militar argentina. A través de este espacio buscamos reflexionar sobre nuestro pasado, reciente promover el ejercicio de la memoria y reafirmar el compromiso con la memoria, la democracia y los derechos humanos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la literatura y el periodismo, cómo resistieron la última dictadura militar. Claro, durante esos años hubo mucha censura, muchos escritores y periodistas que fueron perseguidos por expresar sus ideas y algunos tuvieron que exiliarse. Sí, uno de ellos fue Julio Cortázar, que desde Francia denunció lo que estaba pasando en Argentina. Y también fue Hellman, que escribió poemas sobre el dolor del exilio y la distancia. Bueno, no solo los escritores estuvieron en peligro, periodistas que informaban lo que ocurría. ¿Por qué? Porque en ese entonces, yo sé que van a venir otro grupo de compañeros que van a hablar de tecnología, pero saben que en ese entonces, en 1970, no había la tecnología que hay ahora. Entonces, ¿qué se usaba? Papel y lápiz, claro. O papel o lapicera. Y si no te sé dejaban, con qué. y si te dejaban. Entonces tenían la oportunidad de escribir en algún rinconcito de algún lado, pero la televisión no te daba ninguna información. No, ocultaban todo. Ocultaban todo, era más controlado. Pero los periodistas y los escritores que podían estar en un lugar, en una casa apartada o en algún rincón del país, podían escribir, eso a ellos no les gustaba. Entonces por eso eran perseguidos. Perseguidos y desaparecidos. Sí. Nunca muertos, porque si eran muertos había cadáver y no se podía. Ellos, los militares, son todos desaparecían. Un caso muy conocido es el de Rodolfo Walsh. Sí. Que escribió una carta denunciando los crímenes y la dictadura que luego fue desaparecido. Y bueno, también estuvo Héctor Osterholz, claro. Creador del Eternauta, de historieta, ¿no? Y que fue desaparecido junto a sus hijos. Y a pesar de todo, sus obras sobrevivieron y por eso hoy nos ayudan a conocer todo lo que pasó. Por eso es tan importante mantener viva la memoria, de seguir leyendo a estos autores, de seguir proyectando, de seguir informándonos, buscando información. Porque recordar es una forma de defender la democracia también. Hacerme la memoria. Sí, memoria, yo creo que la memoria es buena, siempre. Y el nunca más. El nunca más. ¿Puedo leer? ¿Tengo tiempo para leer un texto? Dale, todo tuyo. Bueno, voy a leer un texto, si me permiten. Todo tuyo. No debiera arrancarse a la gente de su tierra o país, no a la fuerza. La gente queda dolorida, la tierra queda dolorida.
Nacemos y nos cortan el cordón umbilical, nos destierran, y nadie nos corta la memoria, la lengua, las calores. Tenemos que aprender a vivir como el clavel del aire, propiamente del aire. Soy una planta monstruosa, mis raíces están a miles de kilómetros de mí y no nos ata un tallo. Nos separan 2 mares y un océano. El sol me mira cuando ellas respiran en la noche y duelen de noche bajo el sol. Juan Gelman, el 14 de mayo de 1980. Muchísimas gracias. Bueno. ¿Hay algo más que quieran comentar? Yo quiero agradecer a todos que nos sigan, que compartan, que comenten. Sí. Y que se anoten en fines, por favor. No se vayan. Quédense ahí que en el próximo segmento nuestros compañeros abordarán desde problemática social todos los temas relacionados con los 50 años de la dictadura militar. Exactamente. Muchas gracias. Un beso.